El día de hoy continuaremos hablando acerca de misericordia y perdón, nuestra segunda parte. Recordemos que estuvimos viendo en esa primera parte cómo si nosotros no teníamos un espíritu perdonador, no perdonábamos a nuestro prójimo, pues Dios no podía perdonarnos a nosotros, que debíamos de ser misericordiosos tal y como Él lo es con nosotros. Pero la misericordia de Dios, Él nos ofrece esa misericordia. Si nosotros vamos y le pedimos perdón, Él nos perdona, pero esa misericordia tiene ese límite, y ese límite está a punto de terminar para toda la humanidad, y día con día termina para muchos que rechazan el ofrecimiento de obedecer la palabra de Dios. Así que esta es nuestra matutina para el día de hoy. Comenzamos. Bienvenidos. Y la oración es clave en nuestro camino hacia el cielo, así que vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, que está en el cielo, Señor, santo, glorificado y bendito sea su nombre. Nuevamente, Señor, estamos aquí para implorar su misericordia, ya que estaremos hablando acerca de este tema. Y rogamos, Señor, que pueda ayudarnos a seguir en esta tarea de poder seguir instruyendo al pueblo. Que nos ayude, Señor, para que nuestros corazones cada día vayan cambiando y se vayan asemejando a Cristo. En sus manos de amor está todo su pueblo, en sus manos de amor queda esta meditación, Señor, matinal, para que pueda ser de ayuda, así como lo han sido las demás. Quédese con nosotros. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y es que para empezar este tema daremos un ejemplo de lo que será nuestra meditación para el día de hoy, para que vayamos entrando un poco en ello. Los que hemos leído la historia de Satanás, de toda su rebelión, sabemos que Satanás, cuando inició con sus celos y con su envidia, inició con esa cosa ahí dentro de que no sabía lo que era, porque claro, en el cielo nadie se había revelado, el pecado no existía. Pero él empezó con aquello. Pero en vez de ir reflexionando y viendo que eso que estaba sintiendo era malo y de pedir ayuda, pues él se lo fue guardando. Este episodio se cita en varios de los libros del espíritu de profecía. Satanás, como decía, en lugar de ir a pedir ayuda a Dios acerca de eso que le estaba pasando, pues permitió que eso se fuera haciendo fuerte y fuerte. Dios ya lo sabía, obviamente, pero como Él no quería imponer las cosas, porque no es un Dios que obliga a la gente, que obliga al ser humano o a cualquiera a servirle, pues le fue dando esas oportunidades, fue teniendo misericordia con Él y lo fue aguantando durante un tiempo, dándole la oportunidad de que se arrepintiera y fuese a pedir perdón. Mas, sin embargo, Él no lo hizo y se fue acrecentando ese odio y esos celos cada vez más, que llevó a estar hablando de todo lo que Dios hacía, pues era malo, que la ley era injusta, que Dios era un Dios injusto, y empezó a propagarlo por el cielo, metiendo cizaña en cada uno de los ángeles, que bueno, ya sabemos, ¿no?, que muchos de los ángeles pues hicieron caso a lo que él estaba diciendo, y hoy en día pues claramente vemos que él no es solo el que hace las cosas, sino con todo ese ejército que se trajo del cielo. Pero la misericordia de Dios tiene un límite y Satanás sobrepasó ese límite. Constantemente estuvo dándole esa oportunidad para que se arrepintiera, mas sin embargo él rechazó cada uno de esos ofrecimientos. Con la humanidad está pasando lo mismo. El Señor constantemente manda su misericordia para los seres humanos, mas sin embargo cada vez se le rechaza más. Y se está llegando a ese punto límite donde el Señor ya no aguantará más al ser humano, tal como lo hizo en el diluvio, y los destruirá a todos aquellos que no han querido hacer caso a los mandatos del Señor. Así que comenzaremos con nuestro versículo para el día de hoy, que nos dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador,
y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 86, 5. Si vemos aquí en este salmo, se nos dice que el Señor es bueno y perdonador, que es grande en esa misericordia. ¿Para con quién? ¿Con una parte? ¿Para con aquellos que le caen bien? No, dice el Señor, para con todos aquellos que lo invocan, para con todos aquellos que quieren hacer las paces con el Señor, que quieren entrar en el reino de los cielos. Dios da la misericordia a todos. Está en el ser humano si la acepta o no. Todos tienen la oportunidad, mas sin embargo la mayoría la rechaza. Dios mismo, dice, es la fuente de toda misericordia. Se llama misericordioso y piadoso. No nos trata según lo merecemos. No nos pregunta si somos dignos de su amor. Simplemente derrama sobre nosotros las riquezas de su amor para hacernos dignos. No es vengativo. No quiere castigar, sino redimir. Dice aquí que el Señor no nos trata como nos merecemos, y es que realmente el ser humano que merece. Cuando vemos la cantidad de injusticias que hay en el mundo, cuando vemos cómo actúa el ser humano, que constantemente la está pifiando, que constantemente solamente piensa en el mal y hace aquella clase de atrocidades que estamos viendo hoy en nuestro mundo, ¿qué mereceríamos los seres humanos? Pues la muerte. Pues que Dios nos quitará totalmente su misericordia. Mas sin embargo, dice aquí el Señor que no nos trata como nos merecemos. No ve si somos dignos o no de su amor. Él derrama su misericordia y está ahí paciente, queriendo que nosotros cambiemos. No es vengativo y Él no quiere castigar, sino que quiere redimir al ser humano. Cuando permite que ocurran desgracias en nuestra vida, es para que nosotros reflexionemos y vayamos por el camino. Sepamos que eso que estamos haciendo es lo que nos lleva hacia el mal, que no es Dios el que nos pone esa cosa, sino el enemigo. Mas sin embargo, Él lo permite porque hay un propósito. Aún la severidad, dice, que se ve en sus providencias, se manifiesta para salvar a los descarriados. Ansía intensamente aliviar los pesares del hombre y ungir sus heridas con su bálsamo. Es verdad que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, pero quiere quitarle su culpabilidad. Mas sin embargo, dice aquí que lógicamente si el humano quiere ir por ese camino, si no se arrepiente, si no quiere seguir a Dios, dice que Él no tendrá por inocente a ningún malvado que no se ha arrepentido. Pero Él está dando constantemente tiempo, Él tiene paciencia. ¿Por qué? Porque quiere quitarnos esa culpabilidad. Si no fuese así, no hubiese enviado a su Hijo a morir. Cristo no hubiera venido a morir por nosotros, ni hubiese pasado todo lo que pasó para poder rescatarnos, para poder vindicar su ley, para poder darle salvación al ser humano. Ustedes que desprecian, dice, los ofrecimientos de la misericordia, piensen en la larga de series de asientos que se acumulan contra ustedes en los libros de los cielos, pues allá se registra la impiedad de las naciones, la familia y los individuos. Hay un libro donde se anotan cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pecados. Y está en nosotros que las cosas que se anoten en ese libro sean tachadas, sean borradas y que se ponga perdonado. Pero si nosotros constantemente estamos rechazando la misericordia de Dios, pues de ese libro no borrarán absolutamente nada. Y todas las cosas que hemos hecho nosotros en este mundo, pues un día serán descubiertas ante todo ese universo. Puede soportar mucho mientras que lleva la cuenta, dice, y puede enviar llamados de arrepentimiento y ofrecer perdón. Sin embargo, llegará el momento cuando habrá completado la cuenta, cuando el alma habrá hecho su elección, cuando por su propia decisión la persona habrá fijado su destino. Entonces se dará la señal para ejecutar el juicio. Lo que mencionábamos aquí, que Dios va teniendo esa misericordia, ¿no? Va dándole al ser humano esas oportunidades constantemente, va demostrándole su amor. Pero el ser humano es terco, es duro de servir, dice la palabra del Señor. Y llegará un momento en el que, como está diciendo aquí, esa cuenta quedará completamente llena.
Y por lo tanto el alma quedará sellada o para perdición o para salvación, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Y entonces dice el Señor que se dará la señal para ejecutar el juicio sobre esa persona. Lamentablemente el ser humano piensa que tiene toda la vida, que faltan no sé cuántos años para que todo esto se ejecute. Pero cuando nosotros hoy en día vemos el tiempo tan corto, cuando nosotros estamos viendo que cada vez el día del juicio se acerca, que cada vez la puerta de la gracia está más cerca de cerrarse, pues deberíamos de meditar, deberíamos de temblar ante la posibilidad de que nuestra vida eterna se pierda. Pero esto no lo tienen en cuenta todos los seres humanos. Van haciendo sus cosas, van haciendo su vida, y sí, bueno, mira, un día todo esto se acabará, pero ese día que sea de aquí a no sé cuántos años. Yo estoy bien dentro de lo que cabe, mira, pasan desgracias en este mundo, pero bueno, yo voy haciendo mis cosas. Bueno, lamentablemente este es el pensamiento de muchas personas, aunque no lo digan. Es posible ser un creyente parcial y formalista, y sin embargo ser hallado falto y perder la vida eterna. Es posible practicar alguna de las órdenes bíblicas y ser considerado como cristiano, y sin embargo perecer por carecer de las cualidades esenciales para el carácter cristiano. Nos dice aquí que es posible que ser un cristiano que parcial y formalista, un cristiano que ante la apariencia de los demás, ¿qué clase de cristiano esta persona? Qué santo, ¿no? Mira cómo se alimenta, mira cómo ora, mira cómo estudia la palabra, todo el tiempo está de rodillas, todo el tiempo está estudiando, está haciendo lo que parece. Bueno, cristianos supuestamente santos, porque hay muchos cristianos que se creen muy santos, porque bueno, hacen todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo sí cumplo la palabra de Dios a la letra, bueno, y tantas cosas que vemos. Pero dice el Señor que, sin embargo, ser hallado falto y perder la vida eterna. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado las cualidades para el carácter cristiano. Porque muchas personas se conforman con las formas nada más lo que hay adentro, lo que motiva esas formas, al final eso es lo que Dios juzgará. Y por eso nos habla aquí la cualidad esencial para el carácter cristiano. Los motivos son los que realmente cuentan. Podemos parecer unos santos de lo mejor ante los ojos del mundo, ¿no? Ante los ojos de otros. Mas sin embargo, por dentro, ser como dice la palabra del Señor, sepulcros blanqueados, por fuera tan hermosos, ¿no? Por fuera perfectos, pero por dentro estar totalmente podridos. Y no lo digo yo, ya lo dice la palabra de Dios y lo está diciendo aquí. Si descuidáis o tratáis con indiferencia las amonestaciones que Dios os ha dado, si albergáis o excusáis el pecado, estáis sellando el destino de vuestra alma. Dice, seréis pesado en balanza y hallados faltos. Os serán retirados para siempre la gracia, la paz y el perdón. Jesús habrá pasado para nunca más estar al alcance de vuestras oraciones y súplicas. Mientras dura la misericordia, dice, mientras el Salvador sigue intercediendo, hagamos una obra cabal para la eternidad. Dice aquí el Señor que si constantemente nosotros rechazamos esas amonestaciones, si constantemente nosotros no hacemos caso de lo que Él nos envía, de esa verdad también, de la que tanto hablamos y hablamos tanto, porque la verdad de Dios hay que defenderla con uñas y dientes si es preciso. Y como hablaba en la matutina pasada de esa demora, ¿no? Vamos posponiendo las cosas que el Señor nos manda que hagamos. Y que llegará un momento en el que se acabará esa gracia, esa paz y ese perdón. Y ya Jesús no intercederá más por nosotros. Entonces es ahora, como decíamos, el tiempo de salvación. Es ahora que el Señor va teniendo misericordia con nosotros. Pero si constantemente estamos rechazando la luz del Señor,
si constantemente no estamos haciendo lo que toca, si pensamos que las cosas del Señor son así livianas, pues dice aquí que el Señor dará y ajustará cuentas con nosotros. Todos tienen oportunidad de venir a Cristo y convertirse para que Él los pueda sanar, pero llegará el momento cuando no se ofrecerá más misericordia. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas, serán destruidas sin previo aviso cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón. Hay límites. En el perdón también hay límites. Y hay límites, si hay límites para el Señor, pues hay límites para nosotros también. La destrucción causada por el fuego, dice, en los imponentes edificios, se suponen son a prueba de incendio. Es una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra caerán en ruinas. Como decía al principio, todos tenemos la oportunidad de salvación. El Señor nos las da, el Señor nos las ofrece, quiere salvarnos. Mas sin embargo, quiere sanarnos también, como dice aquí. Mas sin embargo, dice, pronto, y hoy más pronto que nunca llegará ese momento donde esa misericordia, ¡pam!, se acaba. Donde el Espíritu Santo se retira completamente de esta tierra. ¿Y qué es lo que quedará? Un caos total. Si nosotros ya estamos viendo hoy el caos que hay en el mundo, la cantidad de cosas que pasan, pues cuando se termine de retirar el Espíritu del Señor, esta tierra se verá como nunca se ha visto, porque el Señor habla de que ese tiempo del fin como nunca lo hubo, ni tan siquiera con el diluvio. Y habla aquí de que habrá la destrucción de todas esas mansiones, ¿no? Que hoy todo el mundo o los ricos se enorgullecen en presentar esas lujosas mansiones, esas maravillas arquitectónicas que van creando, ¿no? Esos grandes edificios. Bueno, todo lo que nosotros vemos que el mundo hace será destruido, no quedará absolutamente nada. ¿Qué pasaba en el tiempo de Jesús cuando vino? ¿Qué pasaba con los judíos? Se maravillaban, ¿no?, de ese gran templo que teníamos. Maestro, mira este templo, majestuoso como ninguno. Y ellos se enorgullecían de esa maravilla arquitectónica que tenían, ¿no? Mas, sin embargo, ¿qué le dijo Jesús? Porque Jesús ya leía por qué decían ese tipo de cosas. Aseguraba que no iba a quedar piedra sobre piedra en eso que ellos estaban tan orgullosos. Y así fue. El templo, años más tarde, fue destruido y sí, no quedó piedra sobre piedra. Fue quemado y quedó totalmente en ruinas. Pues hoy en día, cuando se hace esa comparativa de Mateo 24, que va hablando de la destrucción de Jerusalén y del fin del mundo, pues se cumplirá al pie de la letra. Tal cual pasó en ese momento, pues se cumplirá en la destrucción de este mundo. No quedará absolutamente, todo será arrasado por el fuego. Tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final, dice, con los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su constancia y su confianza en el poder de Él para librarlo. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para alcanzar perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Aquí está hablando de ese tiempo de angustia, cuando haya esa persecución, ¿no?, que se probará a aquellos que queden, al pueblo de Dios, y estarán tan angustiados, por eso se llama el tiempo de angustia de Jacob, ¿no? Estarán tan angustiados que pensarán que Dios no ha perdonado sus pecados. Y Satanás instigará en ese momento para hacer que ellos desistan, ¿no?, de seguir en los caminos del Señor. Y parecerá por un momento, dice, que sus esperanzas se desvanecen, porque realmente Dios no los ha perdonado. ¿Pero qué sigue ahora? Pero recordando, dice, la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará, dice, porque sus oraciones no sean contestadas enseguida. Se asirán del poder de Dios como Jacob se asió del ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices.
Génesis 32, 26. Pero nos dice aquí que aunque parezca su caso desesperado, aunque parezca que no hay esperanza, se acordarán. La gracia de Dios permitirá que se acuerden de esa gran misericordia del Señor, de cómo el Señor había prometido que Él perdona a todo pecador arrepentido sinceramente. Y entonces dice, se acordarán de ello. Y su fe, dice, no faltará, porque a pesar de que la estén pasando muy duro en esos momentos, pues se asirán, dice, del poder de Dios, tal y como lo hizo Jacob. Por eso es que se llama ese pequeño tiempo, el pequeño tiempo de angustia de Jacob. Y dirán, no te dejaré si no me bendice. El Señor estará ahí. El mundo estará en un caos. Todo parecerá que va cada vez a peor. La persecución será grande, mas sin embargo el verdadero pueblo de Dios, que la estará pasando muy mal, pero el Señor no dejará a su pueblo, estará ahí, mandará a sus ángeles para que lo reconforten, tal y como lo hizo cuando Cristo estuvo en el Getsemaní, tal y como lo necesitó el Señor en ese momento, pues su pueblo lo necesitará, y Dios es tan misericordioso que enviará refuerzos para poder ayudar a ese pueblo a que siga adelante hasta el final. Pronto será vindicada la justicia de Dios delante del universo. Su justicia requiere que el pecado sea castigado, pero su misericordia hace posible que éste sea perdonado mediante el arrepentimiento y la confesión. El perdón puede obtenerse solamente por medio de su Hijo unigénito. Solo Cristo puede expiar el pecado, y únicamente cuando el pecador se arrepiente y lo abandona. El hombre cortó su conexión con Dios y su alma, dice, quedó paralizada y débil por el veneno mortal del pecado. Pero hubo un tiempo cuando se proclamó en las cortes celestiales: he encontrado la redención. Se dio una vida divina como rescate por el hombre, uno igual al Padre, llegó a ser sustituto del ser humano. Entonces dice aquí que la justicia de Dios requiere que el pecado sea castigado. Sabemos que la palabra de Dios dice que las consecuencias del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Pero la misericordia del Señor, la misericordia de Dios, fue tan grande que hizo posible que hubiese perdón mediante el arrepentimiento y la confesión. ¿Pero por medio de quién? ¿Cuál fue el pago para que esa misericordia, para que nosotros fuésemos perdonados? Fue la crucifixión, la muerte del Señor. Era únicamente cómo se podía expiar el pecado. Y nos habla aquí algo tan bonito que dice que, bueno, luego de que el ser humano perdiese esa conexión por medio del pecado, ¿no? Por medio de haber caído en esa tentación, en las cortes celestiales, que hubo un concilio, ¿no? Para poder encontrar esa forma de salvar al ser humano, porque nos ama tanto el Señor, ama tanto a su creación, que no quiere que nadie se pierda. Entonces se dijo que habían encontrado una solución, la redención, que era que Cristo mismo diera su vida por rescate por el hombre. Cristo mismo, que era igual al Padre, por lo tanto uno y el otro son iguales, son Dios. Y ese fue el sustituto para el ser humano que merecía absolutamente todo. Jesús, que no merecía nada de lo malo, sino que solo se merecía cosas buenas, mas sin embargo tomó el lugar nuestro y murió por nosotros, para que nosotros pudiésemos tener perdón y para que la misericordia de Dios nos alcanzara. Entonces recordemos que solamente somos salvos y somos alcanzados en esa misericordia del Señor por medio de Jesucristo. Nada más, solamente eso es lo que nos hace salvos. Esto no quiere decir que si nosotros, bueno, como ya lo hemos dicho, ¿no? Estuvimos viendo esa ley del Señor, esa serie sobre los 10 mandamientos. Eso no quiere decir que nosotros podamos hacer lo que querramos, obviamente que no, pero cuando nosotros comprendemos este tema de que Cristo murió por nosotros y que solamente por medio de Él somos salvos, entonces, ¿qué debería de hacer? Una transformación de nuestro corazón. Y por lo tanto, eso se transfiere ¿a qué?
a que nosotros sigamos la voluntad de Dios, a que nosotros sigamos sus mandatos porque lo amamos, porque lo queremos, porque sabemos que nos ha puesto todo esto para nuestro propio beneficio. Los misericordiosos, dice, son participantes de la naturaleza divina y en ellos se expresa el amor compasivo de Dios. Todos aquellos cuyos corazones estén en armonía con el corazón del amor infinito, procurarán salvar y no condenar. Cristo en el alma es una fuente que jamás se agota. Donde mora Él, sobreabundan las obras del bien. Entonces nos acaba diciendo aquí que los misericordiosos son participantes de la naturaleza divina del Señor, porque el Señor es así, misericordioso. Y por lo tanto, todos aquellos, dice, que estén en armonía con el corazón de Jesús, ¿qué serán? ¿Qué buscarán? La salvación de las personas, no la condenación. Buscarán que todo el máximo posible de personas sea salvo. Buscarán que predicar la verdad, llevar a personas a los pies de Cristo en lugar de condenarlas. El mundo ya está condenado él mismo por el enemigo del Señor. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que hacer es ir a buscar aquello que se ha perdido, ir a buscar aquellas personas que muchos de ellos no tienen idea de todo esto que estamos hablando, pero que son sinceros de corazón y que si saben la verdad van a aceptarla. Obviamente que no a todos los que nosotros les hablemos de esto van a reaccionar, pero por uno que reaccione ya vale la pena todo el esfuerzo. Así que esta es nuestra matutina para el día de hoy. Misericordia y perdón. Dios tiene misericordia y perdón de sus hijos y eso nos lo demuestra cada día. Con cada respiración que nosotros hacemos sabemos que la misericordia de Dios está en nosotros. Pero su misericordia tiene un límite y ese límite se está acabando. Y ese límite son esos 6,000 años de pecado, que estamos prontos a cumplirlos y para muchas personas el límite es la muerte. Como decíamos, no sabemos cuándo hemos de morir. Sin embargo, nuestra obligación es cada día clamar al Señor que nos ayude a ir transformando sobre todo este corazón que tenemos. Porque si el Espíritu Santo llega a morar en nuestros corazones, el Espíritu Santo va haciendo ese cambio, esas obras saldrán naturalmente. No tenemos que forzar a hacerlas o obligarnos a hacerlas, sino que ya el Señor hará que las hagamos con alegría, de corazón, con los motivos verdaderos. Así que el Señor nos ayude para que todo esto que vamos viendo podamos aprender a practicarlo y podamos enseñarle al mundo lo maravilloso que es la palabra del Señor. Dios los bendiga y que puedan pasar un feliz resto del día.